Siempre supe que era diferente, pero nunca pensé que esa diferencia me costaría tanto. Desde pequeño, mis padres me decían que tenía potencial, pero cada vez que lograba algo, había una excusa, una justificación que minimizaba mi esfuerzo. Cuando gané mi primer concurso de matemáticas a los 10 años, mi madre dijo que había tenido suerte. Cuando obtuve la beca para estudiar en el mejor colegio de la ciudad, mi padre comentó que seguramente habían bajado el nivel. Y cuando me gradué como el mejor de mi promoción, mi familia apenas levantó la vista del almuerzo dominical para murmurar un «qué bueno». La universidad no fue diferente. Estudié ingeniería de sistemas, trabajando medio tiempo para pagarme los estudios mientras mis compañeros se quejaban de lo difíciles que eran las materias. Yo las pasaba con las mejores notas. Pero cuando alguien preguntaba cómo lo hacía, la respuesta siempre era la misma. Tiene facilidad para esas cosas. Como si el talento fuera suficiente. Como si las noches sin dormir, los fines de semana estudiando y los sacrificios no contaran para nada. Mi primer trabajo fue en una empresa pequeña de desarrollo de software. Llegaba temprano, me quedaba tarde, y siempre buscaba maneras de mejorar los procesos. Desarrollé 3 aplicaciones que aumentaron la eficiencia de la empresa en un 40%, pero mi jefe se llevó todo el crédito. Cuando pedí un aumento, me dijeron que era demasiado joven, que tenía que ganar experiencia. Cuando otros compañeros, con menos resultados pero más años, recibían promociones, yo seguía en el mismo puesto, escuchando cómo hablaban de mis golpes de suerte técnicos. Decidí cambiar de trabajo. La siguiente empresa era más grande, más competitiva. Pensé que allí mi trabajo hablaría por sí solo. Me equivoqué. Los primeros meses fueron duros. Mis colegas, todos con años de experiencia, me veían como el novato que había llegado por palanca. Nadie sabía que había pasado meses estudiando para las entrevistas técnicas, que había rechazado ofertas más cómodas por la oportunidad de aprender. Para ellos, yo era simplemente el chico joven que había tenido suerte de ser contratado. El primer proyecto grande llegó 6 meses después de mi ingreso. Era una aplicación para un cliente internacional, compleja y con un plazo muy ajustado. El equipo estaba compuesto por 5 desarrolladores senior y yo. Desde el primer día, quedó claro que esperaban que yo hiciera las tareas más básicas mientras ellos se encargaban de la arquitectura y las decisiones importantes. Pero yo tenía ideas. Había visto patrones en proyectos similares durante mis estudios y en mi trabajo anterior. Propuse una estructura diferente, más escalable y eficiente. La reacción fue inmediata, sonrisas condescendientes y comentarios sobre mi entusiasmo juvenil. «Déjanos manejar esto, muchacho», me dijeron. «Cuando tengas más experiencia, entenderás por qué estas cosas no funcionan». Pero yo estaba seguro de mi propuesta. Había dedicado mis noches libres a estudiar arquitecturas similares. Había analizado casos de éxito y fracaso. No era intuición ni suerte, era trabajo meticuloso y conocimiento aplicado. Decidí desarrollar mi propuesta en paralelo, en mis horas libres. Trabajaba en la oficina en el proyecto oficial durante el día, y en mi apartamento en mi versión durante las noches y fines de semana. Era agotador, pero necesitaba demostrar que tenía razón. Después de 3 semanas, tenía un prototipo funcional que superaba en rendimiento y escalabilidad a lo que el equipo estaba desarrollando. Cuando presenté mi trabajo, el silencio fue ensordecedor. Luego vinieron las preguntas técnicas, intentando encontrar fallos, buscando razones para descartar mi propuesta. Pero no las encontraron. Mi solución era sólida, elegante, y funcionaba mejor que la suya. Después de una semana de pruebas internas, decidieron adoptarla. Pero en la presentación al cliente, fue mi jefe quien explicó la arquitectura, quien recibió las felicitaciones, quien se llevó el reconocimiento. Yo estaba sentado al fondo, invisible, escuchando cómo describía su innovadora solución. El proyecto fue un éxito rotundo. El cliente quedó tan impresionado que inmediatamente nos encargó 2 proyectos más. Mi jefe recibió una promoción y un bono considerable. Yo recibí una palmadita en el hombro y un «buen trabajo de apoyo, muchacho». Cuando pregunté por qué no se mencionaba mi contribución, me dijeron que era parte del equipo, que todos habíamos participado. Pero cuando llegó el momento de las bonificaciones, mi nombre no apareció en la lista de contribuciones especiales. Esa noche, sentado en mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría mi vida. No iba a depender más de que otros reconocieran mi trabajo. Iba a crear mi propio camino, mi propia empresa, mi propia oportunidad de demostrar de qué era capaz. Comencé a trabajar en una aplicación que había estado diseñando en mi mente durante meses. Una plataforma de optimización de procesos empresariales que utilizaba inteligencia artificial de manera innovadora. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de mi vida. Trabajaba en la empresa durante el día
y desarrollaba mi aplicación durante la noche. Dormía 4 horas por noche. Vivía a base de café y comida rápida. Mi vida social desapareció completamente. Los fines de semana los pasaba programando, diseñando, testando. Mis padres me decían que me estaba obsesionando, que debía disfrutar más la vida. Mis pocos amigos dejaron de invitarme porque siempre tenía trabajo que hacer, pero yo sabía lo que hacía. Cada línea de código, cada algoritmo optimizado, cada funcionalidad implementada, era un paso hacia mi independencia. No era solo una aplicación, era mi declaración de independencia profesional, mi manera de demostrar que no necesitaba la validación de otros para crear algo valioso. La aplicación estaba casi terminada cuando decidí dar el paso más arriesgado de mi vida: renunciar a mi trabajo y dedicarme completamente a mi proyecto. Mis padres pensaron que había perdido la razón. Tienes un trabajo estable, un sueldo seguro. ¿Por qué arriesgar todo por una idea loca?, me decía mi padre. Mi madre era más directa. Siempre has tenido la cabeza en las nubes, pero esto es demasiado. Incluso mis colegas de trabajo pensaron que estaba cometiendo un error. Es una lástima, decía mi ex jefe. Tenías potencial aquí, como si dejar su empresa fuera el final de mi inocente. Mis posibilidades, como si no pudiera crear algo más grande por mi cuenta. Los primeros meses como emprendedor fueron brutales. Sin sueldo fijo, con mis ahorros disminuyendo cada semana, trabajando 18 horas diarias para perfeccionar la aplicación. Hubo momentos en que dudé de mi decisión, especialmente cuando llegaban las facturas, y mi cuenta bancaria se acercaba peligrosamente a cero. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba todas las veces que mi trabajo había sido minimizado, todas las ocasiones en que me habían hecho sentir como si mis logros fueran casualidades. Lancé la primera versión de mi aplicación en una pequeña feria de tecnología local. No esperaba mucho. Solo quería obtener retroalimentación de usuarios reales. Pero lo que pasó me sorprendió. Las empresas que probaron la aplicación quedaron impresionadas con su funcionalidad y facilidad de uso. En una semana, tenía 5 clientes potenciales interesados. En un mes, había cerrado mis primeros 3 contratos. El crecimiento fue exponencial. Lo que había comenzado como una aplicación simple se convirtió en una plataforma completa de optimización empresarial. Las empresas no solo la usaban, la recomendaban a otros. En 6 meses tenía más de 50 clientes y había contratado a mis primeros empleados. En un año, estaba expandiéndome internacionalmente. Pero lo más increíble no era el éxito comercial, era cómo había cambiado la percepción de las personas hacia mí. Los mismos familiares, que habían minimizado mis logros anteriores, ahora hablaban con orgullo de su pariente emprendedor exitoso. Los ex colegas que me habían tratado con condescendencia, ahora buscaban oportunidades de trabajo en mi empresa. Mi ex jefe, el mismo que se había llevado el crédito de mi trabajo, me escribió pidiendo una reunión informal para charlar sobre oportunidades de colaboración. Había algo profundamente revelador en esta transformación. No era que hubiera cambiado fundamentalmente como persona, o que mi capacidad técnica fuera diferente. Lo que había cambiado era que ahora tenía algo que las personas no podían ignorar o minimizar: éxito comercial medible, una empresa reconocida, influencia en la industria. De repente, los mismos logros técnicos que antes eran suerte, ahora eran evidencia de mi brillantez natural. El momento culminante llegó 2 años después del lanzamiento, cuando firmé mi primer contrato verdaderamente global, una alianza estratégica con una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Era un acuerdo de 8 cifras que posicionaba mi plataforma como la solución preferida para optimización empresarial en 3 continentes. Cuando se anunció la noticia, los medios especializados escribieron artículos sobre el joven genio empresarial y la innovación disruptiva. Esa noche, celebrando en mi oficina, reflexioné sobre el camino recorrido. Recordé cada momento de desprecio, cada vez que me habían hecho sentir que mis logros no tenían mérito, y me di cuenta de algo fundamental. El desprecio hacia mis conquistas personales no había sido sobre mi capacidad o mi trabajo. Había sido sobre poder, sobre mantener el status quo, sobre no reconocer que alguien más joven, menos experimentado según sus criterios, podía crear algo mejor. El problema nunca había sido mi trabajo, había sido que mi éxito desafiaba las narrativas cómodas de otros sobre el mérito, la experiencia, y quién merecía reconocimiento. Era más fácil atribuir mis logros a la suerte que reconocer que tal vez sus métodos, su experiencia, sus asunciones estaban equivocadas. Era más cómodo minimizar mis contribuciones que admitir que habían subestimado mis capacidades. Ahora, con mi empresa valorada en cientos de millones de dólares y mi plataforma usada por miles de empresas en todo el mundo,
Nadie habla de suerte. Los mismos que antes minimizaban mis logros ahora los magnifican, atribuyéndome una visión casi profética y habilidades casi sobrenaturales. Pero yo sé la verdad. No hay nada sobrenatural en el trabajo consistente, en la dedicación meticulosa, en la voluntad de sacrificar comodidades inmediatas por objetivos a largo plazo. La ironía es palpable. Cuando mis logros eran pequeños pero reales, los minimizaban. Ahora que mi éxito es innegable, lo exageran. Pero en ambos casos, la narrativa no es sobre mi trabajo real, es sobre las necesidades psicológicas de otros, de mantener sus propias historias coherentes sobre el mundo. He aprendido que el reconocimiento externo es volátil y a menudo dice más sobre quién lo otorga que sobre quién lo recibe. Las mismas personas que me negaron crédito cuando era conveniente para ellos, ahora me atribuyen crédito excesivo, porque también les es conveniente. Su validación no era lo que necesitaba entonces, y su admiración no es lo que necesito ahora. Lo que sí necesitaba, y lo que finalmente encontré, era la confianza en mi propio juicio y la voluntad de crear valor independientemente de si otros lo reconocían o no. El desprecio hacia mis conquistas me enseñó una lección valiosa. El único reconocimiento que realmente importa es el que viene de crear algo genuinamente útil para el mundo, algo que mejore la vida de otros de manera medible y concreta. Mi empresa ahora emplea a más de 200 personas, y me aseguro de que cada contribución significativa sea reconocida, sin importar la edad o la experiencia del contribuyente. He visto demasiadas veces cómo el talento se desperdicia por prejuicios sobre quién merece oportunidades. En mis reuniones de equipo, las ideas se evalúan por su mérito, no por la jerarquía de quien las propone. Varios de mis empleados más jóvenes me han comentado que nunca antes habían trabajado en un lugar donde sus contribuciones fueran tomadas en serio desde el primer día. Me recuerdan a mí mismo años atrás, llenos de ideas, energía y capacidad, pero acostumbrados a que sus aportes sean descartados o minimizados. Ver cómo florecen cuando se les da la oportunidad real de contribuir me confirma que el problema nunca estuvo en la capacidad de las personas jóvenes, sino en las estructuras que sistemáticamente subestiman esa capacidad. El éxito comercial me ha dado una plataforma que uso para hablar sobre estos temas. He dado conferencias en universidades sobre la importancia de evaluar ideas por su mérito, no por la edad o experiencia de quien las propone. He escrito artículos sobre cómo las empresas pierden innovación cuando crean culturas que devalúan las contribuciones de empleados junior. He participado en paneles sobre emprendimiento, donde siempre menciono que la inexperiencia puede ser una ventaja cuando significa que no tienes preconcepciones sobre lo que es imposible. Pero quizás lo más satisfactorio ha sido ver cómo algunos de mis excolegas han cambiado su manera de manejar equipos. Mi ex jefe, después de ver el éxito de mi empresa, implementó políticas en su departamento para asegurar que las contribuciones individuales fueran reconocidas apropiadamente. No fue una disculpa directa, pero fue un reconocimiento implícito de que su manera anterior de hacer las cosas había sido problemática. También he mantenido contacto con algunos de mis profesores de universidad. Varios me han comentado que ahora usan mi historia como ejemplo en sus clases, no para presumir de un exalumno exitoso, sino para ilustrar la importancia de dar oportunidades reales a estudiantes que muestran potencial, sin importar si encajan en los moldes tradicionales de lo que debería ser un líder o innovador. La transformación más significativa ha sido en mi relación con mi familia. Mis padres, que inicialmente habían minimizado mis logros, gradualmente comenzaron a entender que su actitud había sido parte del problema. No fue una conversación única, fue un proceso lento de reconocimiento mutuo. Ellos admitieron que habían tenido miedo de que me subiera el éxito a la cabeza, y por eso habían minimizado mis logros. Yo les expliqué cómo esa actitud había afectado mi autoestima y mi relación con ellos durante años. Ahora, cuando logro algo nuevo, su reacción es completamente diferente. Se enorgullecen genuinamente de mis éxitos, pero más importante, han aprendido a reconocer el trabajo y dedicación detrás de cada logro. Ya no hablan de suerte, hablan de esfuerzo, estrategia y perseverancia. Ha sido sanador ver cómo una familia puede cambiar sus patrones de comunicación cuando hay voluntad genuina de hacerlo. Mirando hacia atrás, puedo ver que el desprecio hacia mis conquistas personales fue, paradójicamente, uno de los catalizadores más importantes de mi éxito. Me obligó a desarrollar una motivación intrínseca inquebrantable
y me enseñó a no depender de la validación externa para mantener mi impulso. También me dio una perspectiva única sobre las dinámicas de poder en los espacios profesionales, y me hizo más sensible a cómo se trata a otros, especialmente a aquellos que están comenzando sus carreras. Sin embargo, no romantizo esa experiencia. El desprecio y la minimización de logros causa daño real. He visto a muchas personas talentosas abandonar sus ambiciones porque constantemente se les dice que sus éxitos son casualidades o que no tienen lo necesario para lograr cosas grandes. He visto a innovadores potenciales conformarse con roles menores porque los sistemas en los que trabajaban no valoraban sus contribuciones. Por eso mi empresa no solo es un negocio, es también un experimento social sobre qué pasa cuando creas un ambiente donde el mérito real es reconocido consistentemente. Los resultados han sido extraordinarios. Mayor innovación, mayor retención de talento, mayor satisfacción laboral y, paradójicamente, mejor rendimiento comercial. Resulta que cuando las personas sienten que sus contribuciones son valoradas genuinamente, trabajan mejor y producen mejores resultados. He recibido ofertas para vender mi empresa por sumas que me permitirían retirarme cómodamente antes de los 35 años. Pero he declinado todas esas ofertas, no por dinero, sino porque siento que tengo una responsabilidad con todos los empleados jóvenes talentosos que podrían beneficiarse de trabajar en un ambiente que los valore apropiadamente. También siento una responsabilidad con el mercado más amplio de demostrar que las empresas pueden ser exitosas comercialmente, mientras tratan a sus empleados con respeto y reconocimiento genuino. Mi historia no es única. Conozco a docenas de emprendedores que han tenido experiencias similares. Talento no reconocido en empleos tradicionales, decisiones de crear sus propios caminos, éxito que finalmente forzó el reconocimiento que siempre había sido merecido. Pero también conozco a muchas personas que no tuvieron el privilegio, la oportunidad o simplemente la suerte de poder tomar el riesgo del emprendimiento. Ellos siguen trabajando en sistemas que subvaloran sus contribuciones. Y eso es lo que realmente necesita cambiar. El reconocimiento no debería requerir crear una empresa exitosa. No debería ser necesario generar millones de dólares en ingresos para que las personas tomen en serio tu trabajo. El mérito debería ser reconocido cuando es mérito, sin importar la escala o la visibilidad comercial. Esa es la verdadera lección de mi experiencia. No que el emprendimiento sea la solución universal, sino que los sistemas de reconocimiento en la mayoría de organizaciones están fundamentalmente rotos y necesitan reparación. Ahora, cuando doy mentoría a jóvenes profesionales que están pasando por experiencias similares a las que yo viví, les digo que el desprecio dice más sobre las limitaciones de otros que sobre sus propias capacidades. Les enseño a documentar sus contribuciones meticulosamente, a buscar mentores que reconozcan y nutran el talento real, y a no internalizar las narrativas negativas sobre su potencial. Pero también les digo que no se obsesionen con obtener reconocimiento de sistemas o personas que han demostrado consistentemente que no pueden o no quieren reconocer el mérito cuando lo ven. A veces, la respuesta más saludable es encontrar o crear espacios donde el reconocimiento genuino sea posible, en lugar de gastar energía indefinidamente tratando de cambiar sistemas resistentes al cambio. Mi primer contrato global no fue solo un hito comercial, fue la validación definitiva de que el trabajo consistente, la innovación genuina y la perseverancia eventual triunfan sobre los prejuicios y la resistencia al cambio. Fue la demostración irrefutable de que cuando alguien te dice que tus logros son suerte, están revelando más sobre sus propias limitaciones que sobre tu capacidad. Y quizás lo más importante, fue la confirmación de que el reconocimiento que realmente importa viene de crear valor real para el mundo, no de las opiniones de personas que están más interesadas en mantener sus propias posiciones que en reconocer el mérito donde lo encuentran. Hoy, mi plataforma es usada por empresas en 67 países. Ha optimizado procesos que han ahorrado colectivamente miles de millones de dólares a las organizaciones que la usan. Ha creado empleos para miles de personas. Ha demostrado que la tecnología puede hacer que las empresas sean más eficientes sin sacrificar el elemento humano. Pero cuando me preguntan cuál es mi mayor logro, no menciono los números de ingresos, la valoración de la empresa o los reconocimientos de la industria. Mi mayor logro es haber creado un lugar donde el talento genuino es reconocido desde el primer día,
donde las ideas se evalúan por su mérito, donde nadie tiene que esperar años para que su trabajo sea tomado en serio. Ese es el verdadero antídoto al desprecio hacia las conquistas personales. Crear sistemas donde el desprecio ya no sea posible, donde el reconocimiento genuino sea la norma, no la excepción. Y cada día que mi empresa opera bajo esos principios, es una pequeña victoria contra todas las veces que me dijeron que mis logros eran casualidades. Nunca me felicitaron por mis primeros éxitos, pero ahora entiendo que esa experiencia me hizo más fuerte y más determinado de lo que hubiera sido con facilidad. Y aunque el reconocimiento llegó eventualmente, lo más valioso que gané en el proceso fue la certeza inquebrantable de mi propio valor, independientemente de si otros lo reconocen o no. 3 años después del contrato global, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. La empresa ahora tenía oficinas en 12 países y más de 500 empleados. Habíamos sido incluidos en la lista de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento, y yo había sido invitado a foros económicos mundiales como experto en optimización empresarial. Pero con el éxito masivo, llegaron nuevos desafíos que me hicieron reflexionar aún más profundamente sobre el desprecio que había enfrentado en mis primeros años. El primer desafío llegó de manera inesperada. Mi propio equipo directivo comenzó a mostrar síntomas de la misma mentalidad que yo había combatido durante años. Algunos de los ejecutivos senior que había contratado, personas con décadas de experiencia en grandes corporaciones, comenzaron a cuestionar mis decisiones estratégicas con el mismo tono condescendiente que yo había enfrentado cuando era más joven. Tal vez deberíamos ser más conservadores, me decían. Las empresas jóvenes a menudo cometen errores por exceso de ambición. La ironía era palpable. Estos mismos ejecutivos habían sido atraídos a mi empresa precisamente por su historial de innovación y crecimiento disruptivo. Pero ahora que estaban dentro, querían aplicar las mismas metodologías cautelosas y burocráticas que habían caracterizado sus empleos anteriores. Era como si no pudieran aceptar que las estrategias que habían construido mi empresa eran fundamentalmente diferentes y superiores a las que ellos conocían. El punto de ruptura llegó durante una junta directiva, donde estaba presentando mi plan para expandir nuestra plataforma hacia inteligencia artificial predictiva. Era una evolución natural de nuestro producto, algo que había estado desarrollando en secreto durante meses. Los datos preliminares eran extraordinarios. Podíamos predecir problemas operacionales en las empresas clientes con una precisión del 93%, permitiéndoles tomar medidas preventivas que ahorrarían millones. Pero la reacción del equipo directivo fue exactamente la que había temido. Es demasiado arriesgado, dijeron. Los clientes no están listos para ese nivel de automatización. Deberíamos focus en consolidar lo que ya tenemos. Las mismas frases que había escuchado años atrás, ahora viniendo de personas que se suponía debían apoyar mi visión. Lo que más me molestó fue la manera en que enmarcaron sus objeciones, no como diferencias estratégicas legítimas, sino como si yo fuera un niño impulsivo que necesitaba la guía de adultos experimentados. Sabemos que eres brillante, me dijo uno de ellos, pero a veces la brillantez necesita ser temperada con prudencia. Era la misma retórica paternalista disfrazada de sabiduría que había enfrentado toda mi carrera. Esa noche, solo en mi oficina, tomé una decisión que definiría el siguiente capítulo de mi historia. No iba a permitir que mi propia empresa se convirtiera en el tipo de organización burocrática que había dejado atrás. Si mis propios ejecutivos no podían respetar mi visión, entonces necesitaba encontrar ejecutivos que pudieran hacerlo. Durante las siguientes semanas, reestructuré completamente mi equipo directivo. No fue fácil. Algunos de estos ejecutivos tenían contratos costosos y conexiones importantes en la industria, pero había aprendido que el costo de mantener personas que no creen en tu visión es siempre mayor que el costo de reemplazarlas, sin importar cuán doloroso sea el proceso a corto plazo. Los reemplacé con una mezcla de talentos jóvenes de dentro de la empresa y ejecutivos de otras compañías disruptivas que habían demostrado capacidad para operar en ambientes de innovación constante. El nuevo equipo directivo tenía un promedio de edad 10 años menor que el anterior, pero infinitamente más alineado con la filosofía de la empresa. La diferencia fue inmediata. La iniciativa de inteligencia artificial predictiva, que había sido bloqueada por el equipo anterior, fue aprobada unánimemente por el nuevo equipo. Más importante, fue implementada con un nivel de entusiasmo y colaboración que no había visto en meses. En 6 meses, teníamos un producto funcional que superaba todas nuestras proyecciones iniciales. Pero la verdadera validación
llegó cuando comenzamos a ofrecer la nueva funcionalidad a nuestros clientes existentes. La adopción fue masiva e inmediata. Las empresas que implementaron nuestro sistema de predicción vieron mejoras operacionales que superaron incluso nuestras estimaciones más optimistas. En menos de un año, la funcionalidad de IA predictiva representaba el 40% de nuestros ingresos totales. Los medios especializados escribieron artículos sobre nuestra audaz apuesta tecnológica y mi visión revolucionaria, pero yo sabía la verdad. No había sido una apuesta audaz, había sido una evolución lógica basada en datos sólidos y análisis meticuloso. La única razón por la que parecía audaz era porque muchas personas en posiciones de liderazgo han perdido la capacidad de distinguir entre riesgo calculado e imprudencia. Este episodio me enseñó una lección crucial sobre cómo el desprecio hacia las conquistas personales puede manifestarse incluso dentro de organizaciones que uno mismo ha creado. No es suficiente con construir una empresa exitosa. Es necesario mantener constantemente una cultura que valore la innovación genuina sobre la conformidad burocrática. Es un trabajo que nunca termina. También me di cuenta de que el desprecio hacia las conquistas jóvenes no desaparece automáticamente cuando uno alcanza ciertas métricas de éxito. Las personas que han construido sus carreras en sistemas tradicionales a menudo llevan esos prejuicios consigo, incluso cuando se unen a organizaciones que deberían representar lo opuesto. Cambiar sistemas es más fácil que cambiar mentalidades. El éxito de la iniciativa de IA predictiva abrió puertas que no sabía que existían. Comenzamos a recibir ofertas de colaboración de gobiernos para optimizar servicios públicos. Universidades nos contactaron para desarrollar sistemas que podrían predecir y prevenir el abandono estudiantil. Organizaciones de salud querían implementar nuestras tecnologías para anticipar epidemias y optimizar la distribución de recursos médicos. Cada nuevo proyecto era una oportunidad de demostrar que la tecnología podía ser una fuerza genuinamente positiva en el mundo, no solo una manera de hacer más eficientes los procesos comerciales existentes, pero también cada proyecto traía nuevos desafíos y nuevas formas de desprecio disfrazado. El proyecto más significativo llegó cuando el Ministerio de Educación de mi país nos contrató para desarrollar un sistema que pudiera identificar estudiantes en riesgo de abandono escolar y recomendar intervenciones personalizadas. Era exactamente el tipo de proyecto que había soñado cuando comencé mi empresa. Tecnología que podría cambiar vidas de manera medible y positiva. Pero trabajar con el gobierno reveló nuevos niveles de burocracia y resistencia al cambio. Los funcionarios públicos, muchos, con décadas en sus puestos, veían nuestras propuestas con escepticismo profundo. Los sistemas educativos han funcionado de la misma manera durante generaciones, me dijeron. ¿Por qué deberíamos creer que una computadora puede entender a los estudiantes mejor que los maestros experimentados? La pregunta revelaba una incomprensión fundamental de lo que estábamos proponiendo. No queríamos reemplazar a los maestros. Queríamos darles herramientas para ser más efectivos. Nuestro sistema no pretendía entender a los estudiantes mejor que sus maestros, sino procesar patrones en datos que serían imposibles de detectar manualmente y presentar esa información de manera que los maestros pudieran tomar mejores decisiones. Pero explicar esto requería paciencia infinita. Cada presentación se convertía en una sesión educativa sobre cómo funciona la inteligencia artificial, por qué los datos no reemplazan la intuición humana sino que la complementan, y cómo la tecnología puede amplificar la efectividad de profesionales dedicados en lugar de amenazar sus empleos. Algunos funcionarios nunca llegaron a entenderlo. Para ellos, cualquier propuesta que viniera de una empresa joven de tecnología era inherentemente sospechosa, probablemente una moda pasajera que sería abandonada en pocos años. Pero otros, especialmente aquellos que trabajaban directamente con estudiantes en riesgo, reconocieron inmediatamente el potencial de lo que estábamos ofreciendo. El piloto del programa se implementó en 50 escuelas en zonas de alta deserción. Los resultados fueron extraordinarios. Identificamos correctamente al 87% de los estudiantes que estaban en riesgo de abandonar, y las intervenciones recomendadas por nuestro sistema tuvieron una tasa de éxito del 73% en prevenir la deserción. Pero incluso con resultados tan claros, la resistencia continuó. Algunos funcionarios argumentaron que los números eran demasiado buenos para ser reales,
que debía haber algún error metodológico o sesgo estadístico. Otros sugirieron que los resultados positivos se debían a factores externos, no relacionados con nuestro sistema. Era la misma lógica que había enfrentado durante años. Cuando los resultados no encajan con las expectativas preconcebidas, es más fácil cuestionar los resultados que reconsiderar las expectativas. La validación final llegó cuando organizaciones internacionales comenzaron a estudiar nuestro modelo. La UNESCO envió un equipo de investigadores para analizar nuestro sistema y sus resultados. Su reporte fue inequívoco. Habíamos desarrollado la herramienta de predicción y prevención de deserción escolar más efectiva que habían visto, con potencial de replicación en sistemas educativos de todo el mundo. Ese reconocimiento internacional cambió completamente la dinámica con los funcionarios gubernamentales locales. De repente, el mismo sistema que habían criticado como experimental y no probado se convirtió en motivo de orgullo nacional. Los mismos funcionarios que habían cuestionado cada aspecto de nuestro trabajo ahora se atribuían crédito parcial por haber apostado por la innovación tecnológica en educación. Era un patrón familiar, pero esta vez me causó menos frustración que satisfacción. Había aprendido a ver estas transformaciones como validación de que el trabajo sólido eventualmente prevalece, sin importar la resistencia inicial. También había desarrollado la confianza suficiente en mi propio juicio como para no necesitar la validación externa, aunque fuera agradable cuando llegaba. El éxito del proyecto educativo abrió conversaciones sobre implementaciones similares en otros sectores públicos. Comenzamos proyectos piloto en sistemas de salud pública para predecir brotes de enfermedades, en servicios sociales para identificar familias en riesgo, y en planificación urbana para optimizar el transporte público. Cada proyecto confirmaba que la tecnología desarrollada correctamente podía ser una herramienta poderosa para el bien público. Pero quizás lo más gratificante fue ver cómo estos proyectos cambiaron la percepción pública sobre las empresas de tecnología. Durante años, la narrativa dominante había sido que las tecnológicas solo se preocupaban por maximizar ganancias, que la innovación era principalmente una manera de extraer más dinero de los consumidores. Nuestros proyectos demostraban que era posible usar la tecnología para resolver problemas sociales reales mientras mantenía un modelo de negocio sostenible. Esta transformación en la percepción pública también cambió cómo me veían a mí personalmente. Ya no era solo el joven empresario exitoso, era el tecnólogo con conciencia social. Las invitaciones para hablar en eventos ahora incluían no solo conferencias de tecnología, sino también foros sobre política pública, educación y desarrollo social. Con esta nueva plataforma, came una responsabilidad que no había anticipado: convertirme en una voz para otros jóvenes profesionales que estaban enfrentando el mismo tipo de desprecio que yo había experimentado. Comencé a recibir cientos de correos electrónicos de personas que habían leído sobre mi historia y querían compartir sus propias experiencias de tener sus logros minimizados o atribuidos a factores externos. Las historias eran remarcablemente similares: ingenieras jóvenes cuyos diseños innovadores eran implementados sin crédito, médicos recién graduados cuyas propuestas de mejora eran descartadas hasta que un colega senior las redescubría meses después, investigadores cuyas teorías revolucionarias eran rechazadas por comités de revisión conservadores, solo para ser validadas años más tarde por equipos con más credenciales establecidas. Cada historia me recordaba mi propia experiencia, pero también me mostraba que el problema era mucho más amplio y sistemático de lo que había imaginado. No era solo sobre mi industria o mi empresa anterior, era sobre cómo las estructuras de poder tradicionales en casi todos los campos profesionales tendían a desvalorizar las contribuciones de personas que no encajaban en los moldes establecidos de liderazgo y autoridad. Decidí usar mi plataforma para abordar estos problemas de manera más sistemática. Lancé una iniciativa llamada Mérito Verdadero, que tenía como objetivo identificar y apoyar a profesionales jóvenes talentosos que estaban siendo subestimados en sus organizaciones. Comenzamos ofreciendo becas para educación continua, mentorías con líderes de industria, y oportunidades de networking que podrían ayudar a estas personas a avanzar en sus carreras. Pero pronto me di cuenta de que el apoyo individual, aunque valioso, no era suficiente para abordar el problema sistemático. Necesitábamos cambiar las estructuras organizacionales que permitían que el desprecio hacia las conquistas jóvenes
fuera la norma en lugar de la excepción. Comenzamos a trabajar con empresas para desarrollar sistemas de evaluación y reconocimiento más objetivos y equitativos. Creamos herramientas que ayudaban a los gerentes a identificar sesgos inconscientes en sus procesos de evaluación de empleados. Desarrollamos programas de capacitación que enseñaban a los líderes senior cómo reconocer y nutrir el talento emergente, independientemente de la edad o experiencia tradicional de los contribuyentes. Los resultados fueron variables. Algunas organizaciones implementaron nuestras recomendaciones con entusiasmo genuino y vieron mejoras inmediatas en retención de talento joven, innovación y moral general. Otras adoptaron nuestros programas como ejercicios de relaciones públicas, sin cambios reales en sus culturas organizacionales. Pero incluso las implementaciones parciales crearon ripple effects positivos. Los empleados jóvenes en estas organizaciones comenzaron a sentir que sus contribuciones eran valoradas más apropiadamente. Algunos que habían estado considerando dejar sus trabajos decidieron quedarse y desarrollar sus carreras dentro de sus empresas actuales. Otros usaron el reconocimiento mejorado como plataforma para crear sus propios proyectos innovadores dentro de sus organizaciones. Uno de los casos más gratificantes fue el de una ingeniera de 26 años que trabajaba en una empresa de manufactura tradicional. Durante 2 años, había propuesto implementar sensores IoT para optimizar la línea de producción, pero sus sugerencias habían sido consistentemente ignoradas por sus supervisores, quienes argumentaban que no entendía las complejidades de la manufactura real. Después de que su empresa implementara nuestro programa de reconocimiento de mérito, sus propuestas finalmente recibieron una evaluación seria. No solo fueron implementadas, sino que resultaron en mejoras de eficiencia del 30% y ahorros anuales de más de $2 millones. La ingeniera recibió una promoción significativa y ahora lidera el equipo de innovación tecnológica de toda la empresa. Su historia se convirtió en un caso de estudio que usábamos para demostrar el costo real de no reconocer el talento joven. No era solo una cuestión de justicia o moral, era una cuestión de competitividad empresarial. Las empresas que sistemáticamente subestimaban las contribuciones de empleados jóvenes estaban literalmente desperdiciando millones de dólares en innovación no implementada. Esta perspectiva económica resultó ser mucho más persuasiva con líderes empresariales que los argumentos puramente éticos sobre equidad y reconocimiento. Cuando pudimos demostrar que el desprecio hacia las conquistas jóvenes tenía un costo cuantificable en términos de oportunidades perdidas y talento desperdiciado, las organizaciones comenzaron a tomar el problema mucho más en serio. 5 años después del lanzamiento de la iniciativa Mérito Verdadero, habíamos trabajado con más de 300 empresas en 40 países. Los datos agregados mostraban patrones claros. Las organizaciones que implementaban sistemas de reconocimiento más equitativos veían mejoras consistentes en innovación, retención de empleados y rendimiento financiero general. Pero quizás el impacto más significativo no era en las métricas empresariales, sino en las vidas individuales de las personas que habían sido afectadas por estos cambios. Recibía regularmente actualizaciones de profesionales jóvenes que habían pasado de ser ignorados en sus organizaciones a liderar proyectos importantes, recibir promociones merecidas y desarrollar carreras que reflejaban su verdadero potencial. Cada una de estas historias me recordaba mi propia experiencia, pero también me mostraba cómo había evolucionado mi perspectiva sobre el desprecio hacia las conquistas personales. Ya no lo veía únicamente como un obstáculo personal que había superado, sino como un problema sistemático que afectaba a millones de profesionales talentosos en todo el mundo. La diferencia entre mi experiencia y la de muchas de estas personas era que yo había tenido el privilegio y la oportunidad de crear mi propia empresa cuando los sistemas tradicionales no me reconocieron. Pero no todos tienen esa opción. Muchas personas brillantes están atrapadas en organizaciones que no valoran su potencial, sin los recursos o la oportunidad de crear alternativas independientes. Esa realización cambió fundamentalmente cómo veía mi responsabilidad como líder empresarial exitoso. No era suficiente con haber superado, personal, el desprecio hacia mis propias conquistas. Tenía la obligación de usar mi influencia y recursos para crear sistemas que fueran más equitativos para todos. Esta filosofía comenzó a influir en todas las decisiones estratégicas de mi empresa. Cuando considerábamos adquisiciones de otras compañías, evaluábamos no solo su rendimiento financiero, sino también sus culturas organizacionales y cómo trataban a empleados jóvenes. Cuando establecíamos partnerships estratégicos,
Incluíamos cláusulas que requerían que nuestros socios implementaran políticas de reconocimiento equitativo. Incluso comenzamos a rechazar algunos contratos lucrativos con organizaciones que tenían historiales documentados de desprecio sistemático hacia las contribuciones de empleados junior. Era una posición que no todos mis inversionistas entendían inicialmente, pero que resultó ser una ventaja competitiva a largo plazo. Las mejores empresas del mundo querían trabajar con organizaciones que compartían sus valores, y nuestra reputación como empresa que realmente valoraba el mérito nos abrió puertas que no sabíamos que existían. 10 años después de fundar mi empresa, reflexionando sobre todo el camino recorrido, me di cuenta de que la historia había venido full circle de una manera que nunca había anticipado. Había comenzado como una persona joven cuyos logros eran constantemente minimizados. Había luchado para crear mi propio espacio donde el mérito fuera reconocido, y ahora estaba usando ese espacio para cambiar los sistemas que habían creado el problema en primer lugar. El desprecio hacia mis conquistas personales había sido el catalizador inicial, pero la verdadera conquista había sido transformar esa experiencia negativa en una fuerza positiva para cambio sistemático. No había sido suficiente con superar personal el problema. La solución real requería cambiar las condiciones que permitían que el problema existiera para otros. Y esa, tal vez, es la lección más importante de toda esta experiencia, que nuestras conquistas personales más significativas no son solo sobre nosotros mismos, sino sobre cómo usamos esas conquistas para crear oportunidades, para que otros también puedan lograr sus potenciales plenos. El reconocimiento verdadero no viene solo de superar el desprecio, sino de eliminar las condiciones que hacen que el desprecio sea posible en primer lugar.